Bienvenido al paso número 10 de la exégesis bíblica, intratextualidad. Prepárate para poder tomar nota, apuntes y sacar provecho de los ejemplos bíblicos y del tema a continuación. Bienvenido una vez más al canal Daniel Pyro Training, como estás viendo ahí en la pantalla, y a esta serie que está llegando a su fin, la serie Exégesis Bíblica. Y hoy nos toca repasar el paso número 10, un paso muy importante, a veces poco comprendido, como es la intratextualidad o la interpretación intrabíblica. ¿De qué se trata? Tiene relación con la intertextualidad, que quizás tú escuchaste más a menudo. Tiene relación, pero no es lo mismo. Y en este video vamos a ver entonces las características del paso 10, la intratextualidad, cómo el Nuevo Testamento hace uso del Antiguo Testamento, de qué manera, a través de alusiones, a través de ecos, a través de citas textuales, por qué lo hace y cuál debe ser nuestro abordaje, nuestra interpretación de esas alusiones del Antiguo Testamento por autores del Nuevo Testamento. De eso se trata el tema de hoy y el paso 10. Primeramente quiero pedirte que te inscribas si es que no lo hiciste. Ahí está el canal, el Daniel Pyro Training en YouTube. Compártelo. El propósito principal de estos videos, de esta serie, de este canal, es que tengas las herramientas necesarias para que tú estudies las escrituras por tu propia cuenta. Y no necesites que alguien te esté enseñando todo el tiempo, sino que a través de estos pasos que estamos viendo, tú puedas decir, bueno, voy a tomar este paso, parece que el significado es este, y lo extraigas desde la Biblia, no porque le hice un comentario, no porque alguien te lo contó, no porque viste otro video de YouTube que explica supuestamente el texto, sino que tú lo corroboras. ¿Está bien? Con lo dicho, vamos entonces a dar inicio al paso número 10 de 12 de Toxa. Estamos en la C, ¿no? En el contexto. Estaremos viendo muy pronto el significado y luego la aplicación y terminaremos con esta serie. Paso 10. Intratextualidad. Hay un teólogo muy reconocido, él ya falleció, pero su nombre es Gerhard Hassel y fue un teólogo del Antiguo Testamento muy reconocido a nivel mundial. Y él sugiere lo siguiente en cuanto a la interpretación bíblica. Él dice lo siguiente en su libro Teología del Antiguo Testamento. La naturaleza compleja de la interrelación entre los testamentos, antiguo y nuevo, requiere un enfoque múltiple. No se puede esperar que una sola categoría, concepto o esquema agote las variedades de interrelaciones. Y él sugiere en su libro 7 abordajes a la interpretación bíblica. Y ahí está la tipología, están los temas doctrinales, el tema de salvación a lo largo de las escrituras, está también lo que llamaríamos hoy la intratextualidad y otros pasos que no vamos a desarrollar porque no es el tema, pero Gerhard Hassel nos da un gran consejo. Y también acá tenemos el concepto muy sencillo en letras verdes que tú debieras conocer y tratar de grabar en tu mente. ¿Qué es la intratextualidad? Es la interpretación de textos bíblicos anteriores por autores bíblicos posteriores. Eso es todo. Intratextualidad, repito, interpretación de textos bíblicos anteriores, es decir, del Antiguo Testamento, o anteriores simplemente por autores bíblicos posteriores, ya sea en el mismo Nuevo Testamento o en el Nuevo Testamento. Jesús, el apóstol Pablo hacen referencia de Moisés, hacen referencia a escritos de David o quizás Samuel, etcétera, etcétera. El objetivo de este enfoque es reducir la búsqueda de paralelismos al canon bíblico. Entonces, la gran particularidad de la intratextualidad o la interpretación intrabíblica consiste en buscar, como tú ves ahí, paralelismos dentro del canon bíblico, dentro de los 66 libros de la Biblia, no fuera. ¿Por qué esto es importante? ¿Y por qué conviene usar intratextualidad? ¿Por qué? Porque creemos que las escrituras tienen una fuente divina. Y este pasaje de 2 de Pedro 1:21 lo dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados
por el Espíritu Santo. Entonces el autor general, por así decirlo, de las Escrituras es el Espíritu Santo. Hay una fuente divina. Y lo mejor es poder encontrar entonces los paralelismos, las relaciones, las alusiones entre la misma fuente de los 66 libros de la Biblia. Eso es intratextualidad. Pero apoyamos ese concepto, esta idea, con lo que dicen otros teólogos. Aquí tenemos a Teófilo Correa, que escribió lo siguiente referente a exégesis y la interpretación bíblica. Él dijo: el significado de la exégesis es intentar analizar, explicar o dar significado a un texto. Siempre. En lugar de tomar prestado el significado de otro texto, como lo usa Michael Fishbane al definir exégesis intrabíblica. Bueno, antes de llegar quizás a lo que hoy conocemos como intratextualidad, Michael Fishbane fue un promotor, un pionero de la tipología bíblica y también de la interpretación bíblica en los años 70 y 80 del siglo pasado. Y él proponía, junto con otros teólogos, la exégesis intrabíblica, que se suponía prestaba el significado de otro autor para usarlo en el Nuevo Testamento, o la alusión intrabíblica, donde solamente el autor del Nuevo Testamento hacía alusión. Decía, bueno, el profeta Moisés, o como dijo el profeta Miqueas o el profeta Isaías. Alusión. O lo que acabo de mencionar, la exégesis intrabíblica, que se suponía que se reinterpretaba el texto, ¿no? O se tomaba prestado el significado. Algunos críticos llegaron a pensar, críticos de la Biblia, llegaron a pensar de que la escritura, la Biblia, fue una copia de las tradiciones, de la cultura, del tiempo de los profetas que escribieron la Biblia. Hay parecidos entre las leyes que tienen los israelitas en el Pentateuco y algunas leyes de Hammurabi, algunas leyes fenicias, asirias, el ojo por ojo, diente por diente que tú escuchaste quizás, que está en el Pentateuco, era típico de los asirios. Los asirios eran personas muy rudas y sanguinarias en cuanto a sus leyes. Entonces algunos críticos dicen, bueno, pues la Biblia es una copia de tradiciones, pero no es así, porque el exégesis propone extraer el sentido del texto. No hablamos de copia, sino de algo original, de una fuente, la fuente divina. ¿Qué más? Abner Chow, en su libro The Hermeneutics of the Biblical Writers, dice así: los escritos judíos en la época del Nuevo Testamento no solo vinculaban dos textos, sino que a veces entretejían múltiples textos, y vamos a ver eso en los ejemplos de caso en breve. ¿Qué más es intratextualidad, mi amiga, mi amigo? Dice Martin Pickup: los exegetas judíos tenían en mente algo que podemos entender que podemos tender a pasar por alto, el hecho que, desde la perspectiva de Dios en la eternidad, las escrituras son realmente una unidad atemporal, en la que todos y cada uno de los versículos están conectados entre sí, temporal y semánticamente. ¿Por qué? Porque la escritura tiene una fuente divina. Y algo más, sigue diciendo Pickup: por lo tanto, los diversos conceptos de cada libro del Antiguo Testamento están finalmente conectados entre sí. Es más, si se considera un versículo dado desde esa perspectiva más amplia, las palabras del versículo a menudo recuerdan una verdad adicional cuando se leen a la luz de otros contextos que Dios ha revelado en otras partes de la Biblia, y eso es intratextualidad. Así que lo que dice un autor en el Nuevo Testamento acerca de lo que dijo un autor del Antiguo Testamento le da más consistencia, más significado, más profundidad a lo que está hablando el autor del Nuevo Testamento. Y bueno, el Antiguo Testamento se menciona muchísimas veces en el Nuevo Testamento. Los autores del Nuevo Testamento eran pues judíos, eran de mentalidad hebrea. Por eso hay mucha consistencia entre el Antiguo y Nuevo Testamento. No debiéramos separar esos dos testamentos y decir, no, Antiguo Testamento es la era pasada judía. El Nuevo Testamento es para el cristianismo. Los dos testamentos son un canon de 66 libros. Ahora bien, vamos a la otra parte. ¿Qué es intertextualidad? Tú escuchaste acerca de esa palabra seguramente. Y un concepto sintético, sencillo de recordar sería el siguiente.
La intertextualidad, por su parte, busca encontrar dentro o fuera del canon bíblico citas, alusiones o ecos de un pasaje entre otras fuentes extrabíblicas. Y esa es la gran diferencia entre intratextualidad, que busca paralelismos en el canon bíblico, y la intertextualidad, que busca ecos, alusiones y paralelismos con otras fuentes que no son el canon bíblico, que no es la Biblia. Por ejemplo, tablillas cuneiformes del antiguo cercano oriente, del siglo quizás 15, 18, 20 antes de Cristo, del siglo 10 antes de Cristo. Mencionaba las leyes civiles de los asirios, siglo 8, siglo 9. ¿Por qué no comparar también las leyes de los babilonios y los persas también? Las bibliotecas de estos señores babilonios, la de Asurbanipal y otras escrituras también tienen parecido a la Biblia, al contenido bíblico. Y ahí se puede hacer entonces intertextualidad. Comparar la fuente X con el canon bíblico. Pero ya vemos y notamos que la intratextualidad se basa pues en la comparación de capítulos que tienen una sola fuente. Y creo que eso es lo primero que debiéramos hacer. Antes de mirar afuera, veamos dentro del canon. ¿Qué más? Benjamin Sommer sugiere que la intertextualidad abarca múltiples conexiones entre un texto que se estudia y otros textos, junto con frases, figuras comunes de los sistemas lingüísticos o culturales en los que existe el texto. Y hay similitudes. Y este ejemplo creo que es interesante, ¿no? Un ejemplo de intertextualidad. Vemos a la derecha de la pantalla dos imágenes parecidas, tienen contextos que decimos estéticos parecidos porque se usa el mismo tipo de letra. Una imagen dice Jurassic Park y otra dice Jurassic Park, pero si viéramos rápidamente en cuestión de decenas de segundos estas dos imágenes, podríamos pensar que se trata de lo mismo o dice lo mismo. Vemos la contextura muy parecida. A la derecha vemos un fondo amarillo y el esqueleto de un supuesto que un tiranosaurio rex, un dinosaurio. Y a la izquierda vemos un fondo rojo, también con un esqueleto, parece de un tiranosaurio, pero hasta el cuello. Y la cabeza ya no es de un tiranosaurio, sino de un personaje de una caricatura conocida. Eso es intertextualidad, comparar dos fuentes distintas con dos propósitos distintos y hallar similitudes. No es quizás lo ideal, no es la mejor manera de comparar la Biblia con otras fuentes, porque los autores fueron distintos, las épocas fueron distintas, los propósitos por los que se escribieron ciertas cosas, ciertas leyes, digamos, en Asiria y en Babilonia, fueron distintas a las razones por las que Dios le dio leyes al pueblo de Israel. Pero hay similitud y nos puede dar luz, como cuando por ejemplo encontramos un hapax legómena, una palabra que aparece por única vez en la Biblia. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo la comparamos? ¿Cómo encontramos un significado más profundo de una palabra que aparece una vez en la Biblia? Haciendo intertextualidad, buscando en otras fuentes el significado de esa palabra. Entonces, eso es intertextualidad. Vamos ahora a los estudios de caso, interpretación intrabíblica y con algunos casos del Nuevo Testamento que hace alusión al Antiguo Testamento. Vamos a poder entender mejor qué es la famosa intratextualidad. ¿Estás listo? Muy bien. Voy a usar en esta oportunidad el libro de Mateo, que trae muchas profecías mesiánicas, que trae alusiones, trae ecos y en este caso citaciones textuales, por así decir, de los profetas del Antiguo Testamento. Y lo que Mateo hace es parafrasear, a veces escribir de manera completa estas citas o alusiones o ecos. Lo que quiero decir es que hay grados de uso del Antiguo Testamento en el Nuevo, y hay tres, generalmente se reconocen a tres grados de uso. Las citaciones, que casi en un 100% son idénticas a citas del Antiguo Testamento, que aparecen en el Nuevo, por supuesto. Están las alusiones, donde más de una palabra aparece en un texto del Nuevo Testamento, pero que es del Antiguo Testamento, que nos recuerda a algo
a un hecho, ya sea el éxodo, un episodio, quizás el exilio babilónico o alguna otra situación en el Antiguo Testamento. Y están los ecos, donde apenas una palabra o dos hacen mención a una historia también del Antiguo Testamento, pero hay menos similitud, menos, ¿qué decimos? Menos pruebas, ¿no? Apenas un par de palabras o una palabra. Muy bien. Acerca de cómo catalogar, ¿no? Si una mención del Antiguo Testamento en el Nuevo es alusión o eco o es citación, podríamos hacer un tema aparte. Ahí hay teólogos que han hecho ya sus estudios y hay lindos ejemplos para poder seguir, pero eso en otra oportunidad. Comencemos entonces con este caso. En Mateo 1:22 se lee así: todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. El profeta Mateo, el discípulo Mateo, Leví Mateo, está citando al profeta Isaías, el capítulo 7, verso 14. ¿Qué dice Isaías 7:14? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. El profeta le habló a un rey y le dijo: la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Entonces te das cuenta que la cita es textual, la cita que Mateo hace de Isaías es textual. Hay muchas palabras en común. Y si vemos el original, en este caso el griego, ¿no? La Septuaginta quizás del Antiguo Testamento y el griego del Nuevo Testamento, vamos a notar muchas palabras idénticas. Este es un grado de uso del Antiguo y del Nuevo. Esto es intratextualidad. El profeta del Nuevo Testamento, en este caso Mateo, está haciendo uso de citas textuales de profetas del Antiguo Testamento. Vamos con Mateo 2, 5 y 6. Los reyes de Oriente, los magos de Oriente aparecen en Jerusalén y buscan al rey Herodes y le dicen: ¿dónde está el rey de los judíos? Queremos adorarlo. Vimos la estrella en el cielo. El rey se pone perplejo y llama a los fariseos, a los líderes judíos, y les pregunta, ¿no? ¿Dónde va a nacer el rey de los judíos? Hay un rey de judíos que va a nacer. Ellos, los líderes judíos, le responden al rey Herodes: en Belén de Judea, porque así fue escrito por el profeta. Y ellos mencionan a un profeta que escribió lo siguiente: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ahora, ¿cuál es el texto que usaron los líderes judíos? Quizás usaron el texto masorético, que está en hebreo, o el texto de la Septuaginta, que está en griego. En este momento no voy a definir qué usaron, pero muchas palabras se repiten, por eso podríamos catalogar esta cita como citación. Esto es intratextualidad. ¿Qué dice Miqueas capítulo 5, verso 2? Es el texto que mencionan los líderes judíos al rey Herodes. Y mira, en Miqueas se lee lo siguiente: pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias, no se usa tierra, pero familias, de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Esta segunda parte, que Señor de Israel es de tiempos, de inicios de tiempos, desde la eternidad, hace un eco, no una citación clara, pero un eco o una alusión a Isaías 9:6, donde da Isaías una característica de las varias que menciona de Jesús, del Mesías, que es Padre eterno. En este caso, Miqueas está no solo haciendo una profecía del Mesías, pero también está mencionando a un autor del Antiguo Testamento, en este caso Isaías. ¿Qué te parece? Autores del Antiguo Testamento haciendo mención a autores del Antiguo Testamento, por supuesto que sí, pero anteriores. Vamos con este otro ejemplo. Seguimos en Mateo. Este pasaje conocido y a veces malentendido. Mateo 24:15. Y entramos al segundo grado de uso del Antiguo Testamento en el Nuevo, que serían las alusiones, que son referencias parciales al Antiguo Testamento. Y este texto dice así: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel,
el que lea entienda. ¿Qué está haciendo Jesús? El profeta Mateo está describiendo el sermón profético de Jesús a sus discípulos. Y Jesús dice, menciona la abominación desoladora que aparece 3 veces en el libro de Daniel. Y de paso Jesús dice, el que lee entienda, ¿no? Y menciona al profeta Daniel. Esa es una alusión, ¿te das cuenta? Que dice Daniel 9:27, verso 31. El 27 dice así: desde el tiempo en que sea quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bueno, ese es el capítulo 12, verso 11. Y el verso 31 de Daniel 11 dice: profanarán el santuario, la fortaleza quitarán, el sacrificio continuo pondrán, la abominación desoladora. Entonces, para poder saber a ciencia cierta qué estaba queriendo decir Jesús cuando mencionó la abominación desoladora en Mateo 24:15, es necesario revisar los 3 contextos en el que aparece la frase abominación desoladora en el Antiguo Testamento, en Daniel, el capítulo 9, verso 27, 11:31 y 12:11. Entonces el Antiguo Testamento nos estaría dando la base para una correcta interpretación de lo que el profeta del Nuevo Testamento está mencionando del Antiguo Testamento. En este caso la frase abominación desoladora, y es Jesús quien usa la frase. Así es como se hace interpretación bíblica. Así es como se trabaja con la intratextualidad. Se mira en todo el canon bíblico una palabra, una frase, se rastrea el sentido semántico, el significado del pasaje, y se trata de entender por qué lo está usando cierto profeta en el Nuevo Testamento. Vamos con otra alusión, Mateo 24:21, este versículo también muy conocido y muy importante. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. Quizás hay más de una vez en la que aparece esta cita o esta expresión, ¿no? Tribulación, gran tribulación en el Antiguo Testamento, pero hay un pasaje en el Antiguo Testamento que usa esta frase, y está en Daniel capítulo 12, verso 1, en un contexto también de persecución. Dice este pasaje así, a la derecha de tu pantalla: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Entonces, esa frase, desde que hubo gente hasta entonces, podría compararse con la frase desde el principio del mundo hasta ahora. Hay bastante similitud, ¿no? Entonces, esa es una alusión que Mateo 24:21 hace de Daniel 12:1. Y hay que ver el contexto de Daniel 12:1 para saber qué está queriendo decir, o en qué contexto Jesús está hablando de una gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo, en Mateo 24:21. Así el Antiguo Testamento, repito, da luz para entender mejor el Nuevo Testamento. Vamos a otra alusión, Mateo 24:30, que dice así: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Jesús está haciendo alusión a la escena de entronación, a la escena celestial que el profeta Daniel miró y que registró en Daniel 7:13. Y Daniel 7:13, que está a la derecha de tu pantalla, dice así: miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. La expresión hijo de hombre es propia del libro de Daniel. Y Jesús está utilizando la expresión hijo del hombre para referirse a sí mismo en su segunda venida, porque Jesús ya está en la tierra y está hablando. Y dice Jesús: cuando vean al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo, la gente se lamentará. Es un momento de lamento, de juicio. Entonces, ¿quién es el Hijo del Hombre? De Daniel 7:13, según Mateo 24:30, es Cristo mismo. Mira cómo el Nuevo Testamento está dando luz a lo que el Antiguo Testamento había registrado y quizás no se entendía muy bien, ¿no? Y dice el verso 13, termina diciendo ese versículo: vino hasta el anciano de días, lo hicieron acercarse delante de él, y etcétera, etcétera. Mira, Mateo 28:18, lo que dice. Seguimos con alusiones.
Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Jesús está una vez más haciendo alusión, o el profeta que está escribiendo, describiendo esta escena, Mateo, está haciendo alusión a una escena del mismo libro de Daniel capítulo 7, pero ahora el verso 14, cuando aparece este hijo de hombre. Y dice el verso 14 que cuando llegó al anciano de días, se le dio autoridad a este hijo de hombre, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adorarán o lo adoraron. La traducción hay que verla bien en el hebreo. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Eso está en el futuro, te das cuenta. Entonces, al mirar Mateo 28, 18 y ver que Jesús está usando estas palabras que en Daniel se registran del Hijo del Hombre recibiendo autoridad, se puede constatar de que este Hijo de Hombre de Daniel 7, 13 y 14 no es otro que el mismo Cristo. Para eso sirve la intertextualidad, para poder encontrar el significado de pasajes no tan claros en el Antiguo Testamento, pero que el Nuevo Testamento permiten entender mejor. Una alusión más. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 2, que dice así: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pues bien, el apóstol Pablo en el capítulo 4 habló acerca de la inminente venida de Jesús y el consuelo para las personas que estaban perdiendo seres queridos. Habían personas que morían y Cristo no había llegado, entonces Pablo dice, bueno, el Señor va a venir por segunda vez. Y el capítulo 5 recuerda que no hay una fecha para la venida de Cristo, para la segunda venida de Cristo, no hay una fecha. Vendrá como ladrón, es de manera inesperada, ¿no? Pero ¿qué quiere decir realmente? Entonces tenemos que ir a los versículos del Antiguo Testamento, en este caso Ezequiel 33, y un poco más atrás en el Nuevo Testamento, Mateo 24, 43, donde se usa también la expresión como ladrón en la noche. ¿Qué quiso decir Pablo con el Señor viene como ladrón en la noche? En Ezequiel 33 se lee lo siguiente: el día del Señor. Y en Tesalonicenses 5.2 aparece la expresión el día del Señor. El día del Señor se acerca, sí, ya se acerca el día. Día cargado de nubarrones, día nefasto para los pueblos. Hay un contexto de juicio y de castigo a los impíos en Ezequiel 33 cuando el día del Señor ocurra. Y primera Tesalonicenses 5.2 está hablando también de la gente que no está en la luz, que no está en el día, sino trabaja en la noche. Habrá juicio, vendrá como ladrón. ¿Y el ladrón qué hace? El ladrón no viene a regalarte, el ladrón viene a robar, a quitar. Entonces el día del Señor, en Tesalonicenses 5.2, está visualizado como un día de juicio y de castigo, donde se le quita algo a la persona que no estuvo preparada y pues va a perder la persona que no esté preparada la vida eterna, básicamente. Y Mateo 24:43, ¿qué dice? Jesús está hablando ahí, en su sermón profético. Dice así: si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo entrar, ¿no? Jesús está hablando de que su venida será como ladrón en la noche para quienes no estén atentos, para quienes no estén velando. Y eso también quiere decir Pablo en Primera de Tesalonicenses 5.2. Vamos con un ejemplo más, y ahora con el tercer grado de uso del Antiguo Testamento en el Nuevo, que serían los ecos. Ecos sería una palabra o dos que evocan el pasado, ¿no? Algún hecho pasado. Mateo 24, 16, 17 menciona lo siguiente: el consejo de Jesús cuando se desata la gran tribulación de la que habló el profeta Daniel. Ese es el contexto. Y dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. ¿A qué nos recuerda la expresión huyan a los montes? A Génesis capítulo 19, verso 17, cuando los ángeles enviados por Dios invitan a Lot, el sobrino de Abraham, a salir de Sodoma porque Sodoma será
juzgada y será erradicada con fuego, será destruida. Y dice el verso, cuando ya los habían sacado de la ciudad, a Lot y sus hijas, los ángeles, uno de los ángeles le dijo a Lot, escápate, no mires hacia atrás. ¿No? Hay una versión que dice, corre por tu vida, si no me equivoco. No mires hacia atrás ni te detengas. Y esto que está con Lila hace eco de Mateo 24 cuando dice, no desciendas para tomar algo de tu casa. Y sigue diciendo, en ninguna parte del valle no te detengas. Huye hacia las montañas, no sea que perezcas. Ahí está el eco de Mateo 24:16 en Génesis 19:17. ¿No? Lo debía huir a las montañas. Y Jesús está diciendo, cuando venga la gran tribulación, los que estén en Judea, huyan a los montes. Y específicamente Jesús está haciendo referencia a el sitio de Jerusalén en el año 70, cuando Jerusalén fue devastada, destruida. La gente que estaba en Judea tuvo un momento, un tiempo para salir de la ciudad. Luego la ciudad fue totalmente destruida, mucha gente murió. Entonces la señal era de que cuando, sucediera algo, ellos debían huir a los montes. Ahí está el eco. Y vamos a ver un ejemplo más de eco. Mateo 28, verso 20, que dice así. Jesús está encargando a sus discípulos la gran comisión, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y todo lo que les he mandado es un eco de varias citas del Antiguo Testamento donde aparece la misma orden, el mismo comando. Éxodo 7:2. Tú dirás todas las cosas que yo te mande. Deuteronomio 1:3. Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado. Y Jueces 13:14, como ejemplo, hay más citas, pero yo escogí 3 solamente, que dice así: no beberá vino ni sidra, hablando de Sansón, ni comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento es el Señor Dios quien encarga a su pueblo, encarga a su profeta a hacer todas las cosas que Él diga. Y vemos en el Nuevo Testamento a Jesús, ese Hijo de hombre, el Hijo de Dios, como también es conocido en algunos de los evangelios. Vemos a Jesús encargándoles a sus discípulos que obedezcan todo lo que Él ha mandado. Jesús se está comparando con Dios el Padre en Mateo 28:20, usando las palabras que Dios el Padre usó en el Antiguo Testamento. Bueno, y en ese respecto podríamos algunos decir esas palabras de Éxodo 7:2 las dijo Dios, pero puede haber sido también el mismo Jesucristo, que es eterno, y demás. Pues no es un tema que voy a desarrollar, pero ahí tenemos, miren, el eco de ciertas frases del Antiguo Testamento dichas ahora por alguien en el Nuevo Testamento. Todo esto nos ayuda ¿para qué? Para poder entender mejor el significado bíblico, el significado del texto bíblico, al hacer exégesis bíblica. Este fue el tema de esta oportunidad, el tema número 10, intratextualidad, el uso de citas de autores anteriores a cargo de autores posteriores. Cómo el Nuevo Testamento hace uso del Antiguo Testamento, a través de citaciones textuales, a través de alusiones y a través de ecos. No desarrollamos esta vez la intertextualidad, ¿no? Cómo se puede usar otras fuentes extra bíblicas para entender mejor la Biblia. Ese no era el tema de hoy, pero tomemos en cuenta que también la intertextualidad se la puede utilizar al estudiar la Biblia. Pero hoy vimos intratextualidad. Nos quedan, mis amigos, 2 pasos más. El significado teológico. Después de hacer todo este análisis de la Biblia, en el pasaje bíblico, tenemos que preguntarnos, pues, ¿cuál es el contenido teológico? ¿Cuál es la teología de este versículo, de este pasaje bíblico? ¿Qué me está enseñando acerca de Dios, acerca de la salvación, acerca del perdón, acerca del pecado? Eso en el tema número 11. Y el tema número 12 será, o el paso 12 será, la aplicación a mi vida. Estamos a punto de terminar. Por favor, comparte este video para que más personas se beneficien del mismo. Y también
suscríbete, anímanos a suscribirse y nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta pronto.